con espíritu comunal que permitió la creación del Club de Computación Homebrew. En cuanto una persona resolvía un problema, venía corriendo a la reunión del Club de Computación y gritaba: «Oigan todos, el problema que estaban tratando de resolver tiene una solución. ¿No es maravilloso? ¿No es genial?». Estoy convencido de que esa fue la razón principal por la cual el Valle del Silicio pudo desarrollar la tecnología de un modo tan rápido, porque todos la compartíamos y todos ganábamos. De esta creatividad compartida nació Apple Computer, la primera compañía de PCs para el mercado de masas. Los fundadores de Apple eran dos recién graduados de la secundaria Homestead y miembros regulares del Club de Computación Homebrew. Steve Wozniak era el genio de la técnica y Steve Jobs era el visionario que profetizó el gran negocio de las microcomputadoras. La primera computadora Apple era muy primitiva y fue creada por Wozniak para impresionar a sus amigos del Club Homebrew. Todos se interesaban en las computadoras y empezó a reunirse un grupo a mi alrededor, pues aunque era muy tímido para levantar la mano y hablar en las reuniones del club, cuando éstas terminaban, yo ponía mi computadora en la mesa y cada semana trabajaba un poco más en ella y dejaba que las personas tipearan el teclado y les explicaba cómo funcionaba. Se me acercaban y me hacían preguntas que yo contestaba. Bueno, hoy en día les habría preguntado qué es lo que sabían y habría sido más promocional, pero en aquella época solo contestaba sus preguntas. Y así empezó a formarse un grupo a mi alrededor. Steve Jobs se dio cuenta del interés que yo suscitaba en el club y me dijo: «Vamos a empezar a venderla. Y vamos a crear una empresa», sugirió el nombre de Apple y así empezamos. Apple fue una compañía informal al principio, creada por un par de adolescentes que trabajaban como personajes de Alicia en el País de las Maravillas en un centro comercial, y la crearon ahí mismo, en ese garaje. La primera computadora Apple fue construida aquí. Ahora hay más de 10 millones en uso en todo el mundo, y yo estuve allá por breve tiempo. Yo fui empleado de la compañía Apple, el empleado número 12, y un día ayudé a sacar las máquinas de este garaje. En esa época Steve Jobs me dijo que la compañía no tenía efectivo y ofreció pagarme en acciones de la compañía, pero yo insistí en el dinero. Mi mamá aún me recuerda ese incidente. La Apple I era aún más limitada que la Altair. Era un tablero con un solo circuito que no traía ni cubierta ni teclado. Aún así, Steve Jobs vendió 50 de estas máquinas. La experiencia le demostró a Jobs que existía un mercado para una computadora mejor, la Apple II. Para mí estaba claro que existía un grupo de fanáticos de la computación que podían ensamblar sus propias computadoras, o por lo menos tomar un tablero, añadirle los transformadores de corriente, meterlo en una caja y añadirle un teclado, ponerle todos sus componentes, etc. Pero por cada uno de ellos había miles de personas que no podían hacer eso, pero que deseaban mucho programar, los aficionados al software. Tal como yo había sido a los 10 años al descubrir el computador, mi sueño con la Apple II fue vender una computadora realmente terminada. El sueño de Steve Jobs era imposible. Necesitaba demasiados chips y el producto resultaba muy complicado y costoso para construirlo. Pero Wozniak no sabía que era imposible. Entonces me puse a trabajar en la memoria de la pantalla del televisor y en la memoria del computador y las integré. Los chips se redujeron, los reduje aquí y allá, le saqué todos los circuitos de tiempo, investigué manuales y vi un chip que sustituía a 5 y los fui reduciendo uno tras otro, tras otro. Acabé con muy pocos chips y al terminar me dije: sería lindo programar a la computadora para que genere patrones de colores en la pantalla, o datos, o palabras, o juegos, o cualquier cosa. Esa era la computadora que yo quería para mí, pero no salió tan bien, así que Steve Jobs me dijo: creo que podemos vender 1000 al mes. Yo pensé: ¿cómo se van a vender 1000 al mes? Necesitábamos dinero para fabricar la caja y esas cosas, unos cientos de miles de dólares. Era mucho dinero para dos chicos que no tenían nada en la vida, ni $400 en su cuenta de ahorros. Así que me fui en busca de un capital. El genial chico de 19 años sedujo a los capitalistas conservadores. El hombre a quien Jobs convenció para que invirtiera un capital fue a Arthur Rock, el inventor de las inversiones azarosas y el fundador de Intel. Pero los chicos de Intel al menos eran universitarios y se vestían con traje y corbata. Bien, él calzaba sandalias y tenía el cabello muy largo y barba y bigote, pero hablaba con lógica. Yo creo que probablemente estaba en la primera etapa de su vida cuando lo conocí. No comía sino frutas.
Así que aventurar capitales se trata de eso. No suele ser la norma. No es la norma. Con dinero en sus manos y bajo la supervisión ocasional de un exdirectivo de Intel llamado Mike Markula, Jobs y Wozniak terminaron la Apple II y le pidieron a una planta local que fabricara 1000 máquinas. Habían pasado 2 años entre la Altair y la Apple II, pero las cosas eran muy distintas. Se pasaba de una computadora diseñada para aficionados e ingenieros y que ciertamente parecía un equipo de prueba a una computadora electrónica diseñada para el consumidor, y eso se lo debemos a Steve Jobs. Su sentido del diseño buscó esta caja de plástico duro para la Apple II, el primer estuche de este tipo para un computador personal, y no tenía una mala tecnología adentro. La Apple II era un modelo de ingeniería eficiente. Este es el controlador del disco blando, por ejemplo. Aquí hay 8 chips donde previamente existían 35. Esta obra maestra de la ingeniería se puede atribuir a Steve Wozniak, que realmente es el Mozart del diseño digital. Y la Apple II se convirtió en una sensación. La Apple II fue lanzada en la Feria de Computación de la Costa Oeste de Jim Warren, una de las primeras exhibiciones de microcomputadoras. La reunión de 1978 atrajo a miles de personas y a docenas de exhibidores, muchos de ellos miembros del Club de Computación Homebrew, de donde surgieron muchas de las primeras compañías de computación. Pero una sola compañía exhibía algo parecido a una computadora personal moderna. Justo a la entrada, en un lugar privilegiado negociado por Steve Jobs, estaba la Apple II. Recuerdo que nos robamos el espectáculo. Había una fila de cientos de distribuidores y de tiendas y así fue como arrancamos. ¿Qué edad tenías? 21 años, creo. ¿21? Sí. Después de la Feria de la Computación de la Costa Occidental, Apple creció explosivamente en los siguientes 2 años. Miles de clientes llegaban a las puertas de su minúscula oficina en Cupertino, California. Las ventas y las ganancias fueron tan rápidas que la compañía poseía más de lo que podía invertir. Todos eran muy jóvenes. Los fundadores estaban en la veintena y algunos empleados eran aún más jóvenes, como Chris Espinosa, que tenía 14 años y que nunca se fue. 20 años después aún trabaja en Apple. Hacíamos demostraciones públicas del producto todos los martes y jueves en la tarde a las 3 en punto. Era muy bueno, pues era después de clases. Así que yo salía de mi segundo año de secundaria, iba en mi bicicleta a las oficinas de la Apple y a las 3 hacía la demostración de la Apple II. Cuando estábamos en la oficina siempre bromeábamos, conectábamos los teléfonos ajenos para que hicieran cosas raras. Todos éramos así. No creo que hubiera una sola persona en Apple que fuera, tú sabes, súper seria. Éramos afortunados. Teníamos el producto más solicitado del mercado. Algunas de las personas a quienes les hice las primeras demostraciones vinieron a mí años después a decirme, ¿sabes? Fundé una cadena de tiendas de computadoras de $100 millones basada en la demostración que me hiciste el martes en la tarde. Era muy divertido. Tuvimos tanto éxito que de repente Steve y yo no teníamos que preocuparnos por trabajar más en la vida. Y luego tuvimos todavía más éxito y fue una especie